En enero de 2020, en Jeddah, Arabia Saudita, una jugada aparentemente simple cambió para siempre la forma en que el Real Madrid veía a Federico Valverde. Faltaban pocos minutos para el final de la prórroga en la semifinal de la Supercopa de España, cuando Álvaro Morata arrancó solo hacia el arco. Era prácticamente el gol de la victoria para el Atlético de Madrid, pero antes de que llegara al área, Valverde tomó una decisión. Hizo la falta. Una falta dura, consciente, sabiendo exactamente lo que vendría después. Tarjeta roja directa, expulsión, sacrificio total por el equipo. Y curiosamente, fue en ese momento cuando muchos madridistas se dieron cuenta de que estaban ante un jugador diferente, porque la historia de Valverde nunca fue la de un crack rodeado de reflectores desde el inicio. Durante mucho tiempo fue visto solo como el jugador que corría por los demás, el pulmón del equipo, el tipo que marcaba, presionaba y hacía el trabajo sucio, mientras estrellas como Benzema, Vinicius Jr., Bellingham o Mbappé se llevaban los reflectores. Mientras el mundo discutía quiénes eran los mejores mediocampistas del planeta, el nombre de Valverde casi nunca aparecía en esas conversaciones. Pero hay un detalle curioso en toda esta historia. Mientras muchos ignoraban al uruguayo, él seguía haciendo absolutamente de todo dentro del campo. Con el paso de los años, llegaron los títulos, las asistencias en finales de Champions, los goles decisivos, los disparos increíbles desde fuera del área y actuaciones que hacían parecer que había dos Valverdes en el campo al mismo tiempo. Y entonces llegó algo que nadie esperaba, noches en las que el jugador obrero simplemente parecía una superestrella. Hat-tricks improbables, arrancadas imposibles, noches al estilo Cristiano Ronaldo en Champions y actuaciones que muy pocos jugadores en el mundo pueden lograr. Pero entonces, ¿Federico Valverde es solo un jugador de intensidad o estamos ante uno de los mediocampistas más completos del fútbol moderno? Yo creo que la respuesta puede sorprender a mucha gente, pero para entender cómo un chico uruguayo se convirtió en uno de los pilares del club más grande del planeta, tenemos que volver al inicio. La historia de Federico Valverde con el fútbol comenzó mucho antes de cualquier estadio, mucho antes de cualquier afición y mucho antes de que el Santiago Bernabéu apareciera siquiera en el horizonte de su vida. Todo empezó en casa, literalmente. Cuando Valverde era muy pequeño, su familia ya notaba que había algo diferente en ese niño. Mientras muchos niños jugaban con todo tipo de juguetes, él solo quería una cosa, un balón. Incluso hay una historia curiosa que su propia familia ha contado varias veces. Cuando Federico tenía apenas 2 años, insistía tanto en jugar al fútbol que terminó convenciendo a su padre de poner una pequeña portería dentro de la sala de la casa. Sí, dentro de la sala. Para cualquier otro niño, eso sería solo un juego pasajero, pero para Valverde ya era el comienzo de algo mucho más grande. Pasaba horas pateando el balón, corriendo por la casa, intentando marcar en esa portería improvisada como si estuviera jugando una final de la Copa del Mundo. Con el paso de los años, esa pasión solo creció. Valverde comenzó a jugar en las categorías inferiores de Peñarol y rápidamente llamó la atención por dos características que hasta hoy forman parte de su juego: una intensidad absurda y una capacidad impresionante para disparar desde larga distancia. Incluso siendo muy joven, ya mostraba algo poco común para chicos de su edad: personalidad dentro del campo. No tenía miedo de intentarlo, no tenía miedo de arriesgar y sobre todo parecía jugar siempre con una energía diferente. Entrenadores de las inferiores ya comentaban que era uno de esos jugadores que simplemente no dejan de correr, pero no era solo eso. Además de la intensidad, Valverde también mostraba una calidad técnica que empezó a llamar la atención de observadores internacionales. Sus potentes disparos desde fuera del área ya eran una marca registrada incluso cuando todavía era adolescente. Y no tardó mucho para que clubes europeos comenzaran a fijarse en ese chico uruguayo lleno de energía. Entre varios interesados, uno de ellos parecía el destino más improbable y al mismo tiempo el más grande posible: el Real Madrid. Cuando Federico Valverde llegó al Real Madrid, rápidamente entendió algo: el talento por sí solo no garantizaba nada allí. El Real Madrid no es un club común, es un lugar donde solo sobreviven los mejores. Jugadores llegan con estatus de estrella todos los años, fichajes millonarios aparecen constantemente y la presión por los resultados es enorme. Para un joven uruguayo que acababa de llegar desde Sudamérica, ganarse un lugar allí sería cualquier cosa menos fácil. Por eso, el inicio de la trayectoria de Valverde en el club fue lejos de los reflectores. Comenzó en el Real Madrid Castilla, el equipo B del club. Para muchos jugadores jóvenes, este es el primer gran examen: demostrar que pueden adaptarse al fútbol europeo y que tienen el nivel suficiente para, algún día, vestir la camiseta del primer equipo. Al principio, todo era nuevo: nuevo país, nueva cultura, nuevo estilo de juego y un nivel de exigencia mucho mayor al que estaba acostumbrado. Pero Valverde
Valverde respondió de la única manera que sabía, trabajando. Entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, empezó a mostrar exactamente qué tipo de jugador era. Corría más que todos, presionaba sin parar, recuperaba balones y cuando tenía espacio, sacaba disparos potentes desde fuera del área que ya comenzaban a llamar la atención. En diciembre de 2016, marcó su primer gol con el Castilla, un momento simbólico que demostraba que su adaptación estaba en marcha. El entrenador del equipo en ese momento, Santiago Solari, elogiaba constantemente la forma en que el uruguayo estaba evolucionando. Solari destacaba principalmente la madurez con la que Valverde afrontaba el cambio de país y su disposición para aprender. Pero incluso con todo ese progreso, dentro del Real Madrid existía una evaluación clara. Valverde todavía necesitaba madurar más antes de asumir un lugar en el primer equipo. Y fue precisamente por eso que el club tomó una decisión importante para el desarrollo del joven mediocampista. Necesitaba salir para volver aún más fuerte. Para seguir creciendo, Valverde fue cedido al Deportivo La Coruña para disputar una temporada completa en la liga. Era una oportunidad enorme. Por primera vez tendría la posibilidad de jugar con regularidad en la máxima categoría del fútbol español, enfrentándose semana tras semana a algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero la experiencia no fue fácil. El Deportivo atravesaba un momento complicado y luchó durante toda la temporada por evitar el descenso. En un ambiente de presión constante, cada partido parecía una batalla por la supervivencia. Aún así, Valverde logró sumar minutos importantes. A lo largo de la campaña, disputó 24 partidos en la liga, acumulando una experiencia valiosa en un nivel competitivo mucho más alto del que había enfrentado anteriormente. Al final de la temporada, sin embargo, el Deportivo terminó descendiendo. Para muchos jóvenes, una temporada que termina con un descenso podría ser devastadora para la confianza, pero en el caso de Valverde ocurrió lo contrario. Ese año funcionó como una especie de universidad del fútbol profesional. Aprendió a lidiar con la presión, aprendió a jugar en diferentes contextos tácticos y, sobre todo, ganó la experiencia que el Real Madrid creía que necesitaba. Cuando regresó al club merengue, ya no era solo una joven promesa, era un jugador más preparado. En la pretemporada de 2018, Valverde comenzó a impresionar dentro del primer equipo. Su intensidad en el mediocampo llamaba la atención y su estilo de juego encajaba perfectamente con lo que el Real Madrid necesitaba en ese momento. Fue entonces cuando el entrenador Julen Lopetegui tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de la carrera del uruguayo. Valverde sería integrado al primer equipo del Real Madrid. El chico que un día pateaba un balón dentro de la sala de su casa estaba cada vez más cerca de vivir el mayor sueño de su vida: jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del club más grande del mundo. Poco tiempo después llegó el gran momento. El 23 de octubre de 2018, Federico Valverde pisó el campo por primera vez en el Santiago Bernabéu en un partido oficial con el Real Madrid. El rival era el Viktoria Plzen, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tenía apenas 20 años. Para cualquier jugador, debutar en la Champions League ya sería algo especial, pero hacerlo vistiendo la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu es un sueño que muy pocos jugadores en el mundo logran vivir, y Valverde sabía exactamente lo que ese momento significaba. Durante el partido mostró personalidad, jugó con intensidad, participó en las acciones del mediocampo y demostró que no estaba intimidado por la magnitud del escenario. Era solo el comienzo, pero ese partido representaba mucho más que un simple debut. Era el primer paso de un chico uruguayo que empezaba a construir su historia en el club más grande del planeta. Y la verdad es que lo mejor estaba por venir. Si su debut en el Bernabéu fue un momento especial, fue en la temporada siguiente cuando Federico Valverde realmente comenzó a convertirse en un jugador importante para el Real Madrid. En 2019, Zinedine Zidane regresó al banquillo del equipo y algunos cambios empezaron a darse dentro del plantel. La salida de Marcos Llorente abrió espacio en el mediocampo y Valverde finalmente recibió una oportunidad real para mostrar todo lo que podía ofrecer, y la aprovechó al máximo. Rápidamente, el uruguayo comenzó a ganar minutos importantes. Su energía en el mediocampo era impresionante. Corría todo el campo, presionaba a los rivales, recuperaba balones y ayudaba a darle equilibrio al equipo. Pero había una duda que aún rondaba entre muchos aficionados y analistas. ¿Era Valverde solo un jugador de intensidad? ¿Solo un futbolista que corría mucho y hacía el trabajo defensivo? La respuesta empezaría a aparecer el 9 de noviembre de 2019. Esa noche, el Real Madrid enfrentaba al Eibar en la Liga. El partido terminó con una victoria contundente por 4-0, pero para Valverde significaba algo mucho más grande. Fue ahí
allí donde marcó su primer gol con el Real Madrid, un momento simbólico que representaba mucho más que un número en la estadística. Era la prueba de que no era solo un jugador de marca o de esfuerzo físico, también podía decidir partidos. A partir de ahí, su confianza creció, su presencia en el equipo aumentó y Valverde empezó a consolidarse como una pieza cada vez más importante en el plantel merengue. Pero una jugada en específico, algunos meses después, haría que la afición del Real Madrid nunca más olvidara el nombre de Federico Valverde, que definen la relación entre un jugador y la afición. Para Federico Valverde, ese momento llegó en enero de 2020. Era la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El partido estaba empatado y se acercaba al final de la prórroga cuando, en el minuto 114, Álvaro Morata arrancó solo hacia el arco. Era prácticamente el gol de la victoria para el Atlético. Valverde era el último jugador capaz de evitar la jugada y entonces tomó una decisión instantánea. Hizo la falta. Una falta clara, sin intentar disimular. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tanto es así que Sergio Ramos le gritó que derribara a Morata. El árbitro mostró tarjeta roja directa y el uruguayo abandonó el campo. Pero ese sacrificio salvó al Real Madrid. El partido se fue a los penales y los merengues terminaron conquistando el título. Y no solo eso, el propio Valverde fue elegido como el mejor jugador de la Supercopa. El tipo es un genio. En ese momento, Valverde mostró algo que la afición valora por encima de todo: espíritu de sacrificio por el equipo. Y desde ese día se convirtió en madridista para siempre. Si hay una característica que define a Federico Valverde dentro del campo, esa es la versatilidad. A lo largo de los años, en el Real Madrid, el uruguayo se ha convertido en algo extremadamente raro en el fútbol moderno. Un jugador que puede desempeñarse prácticamente en cualquier posición desde el centro hacia la derecha del campo. Ha jugado como mediocampista central, como extremo derecho, como volante abierto e incluso como lateral derecho en partidos importantes de Champions League. Y lo más impresionante es que siempre rinde, no importa la posición, no importa el rival. Valverde siempre parece adaptarse a lo que el equipo necesita. Su nivel de intensidad es simplemente absurdo. Corre todo el partido, presiona a los rivales, recupera balones y además aparece en ataque con frecuencia. En un momento de la Liga 2024, por ejemplo, Valverde lideraba la estadística de recuperaciones de balón entre los mediocampistas de la competición, demostrando lo importante que es defensivamente, pero al mismo tiempo también aporta en ataque. Asistencias, disparos peligrosos desde fuera del área y llegadas al área forman parte del repertorio del uruguayo. Muchas veces inicia la jugada ayudando en defensa y termina dentro del área rival definiendo como si fuera un delantero. Esa capacidad de hacer literalmente todo en el campo hizo que muchos aficionados del Real Madrid empezaran a bromear con una idea curiosa: si el equipo tuviera dos Valverdes, probablemente ganaría la Champions League todos los años. En la final de la Champions League de 2022, el Real Madrid enfrentaba al Liverpool en un partido extremadamente equilibrado. Era el tipo de encuentro en el que cualquier detalle podía decidir el título. Durante gran parte del partido, el Liverpool presionaba, generaba ocasiones y parecía más peligroso, pero el Real Madrid, como tantas veces en su historia, supo esperar el momento adecuado, y ese momento pasó por los pies de Federico Valverde. En una jugada por la derecha, el uruguayo recibió el balón y avanzó a gran velocidad. En lugar de intentar definir, tomó una decisión inteligente. Entró al área y envió un centro raso. El balón atravesó la defensa del Liverpool y encontró a Vinicius Jr., que apareció solo para empujarla al fondo de la red. Era el 1-0, el gol que decidió la final de la Champions League. Oficialmente fue solo una asistencia, pero para quienes siguen al Real Madrid, esa jugada representa perfectamente el rol de Valverde dentro del equipo. No necesita ser el protagonista, no necesita ser el más mediático, pero en los momentos más importantes siempre aparece. Y así fue como Federico Valverde ayudó al Real Madrid a conquistar otra Champions League histórica. Antes del inicio de la temporada 2022-23, Carlo Ancelotti hizo algo curioso en una rueda de prensa. Entre preguntas sobre el plantel y las expectativas para el nuevo año, el entrenador italiano lanzó un desafío público a Federico Valverde. Según Ancelotti, si el uruguayo no marcaba al menos 10 goles en la temporada, tendría que romper su licencia de entrenador. Parecía una broma, pero al mismo tiempo revelaba algo importante. Ancelotti veía en Valverde un potencial ofensivo que aún no había sido totalmente explotado. Hasta ese momento,
El mediocampista era conocido principalmente por su intensidad, su capacidad para recorrer todo el campo y su versatilidad táctica. Marcaba, presionaba y ayudaba a mantener el equilibrio del equipo. Pero Ancelotti quería más. Quería que Valverde asumiera una mayor responsabilidad ofensiva. Y el uruguayo respondió como responden los grandes jugadores, dentro del campo. Gol tras gol, Valverde empezó a aparecer cada vez más cerca del área rival. Sus disparos de larga distancia se convirtieron en un arma constante del Real Madrid y su confianza crecía partido a partido. Al final de la temporada, el resultado fue claro. Valverde terminó el año con 12 goles en todas las competiciones, superando el desafío impuesto por su entrenador. Y debido a la ausencia de Benzema por lesiones en esa temporada, en muchos momentos Valverde tuvo que jugar como extremo derecho en el Real Madrid, mientras que Rodrigo actuaba como el número 9. Y en el derbi contra el Atlético, Valverde dejó su huella tras una gran jugada de Vinicius. Más que cumplir una meta, esa temporada representó una evolución clara en su juego. Dejó de ser solo un mediocampista de intensidad para convertirse también en una amenaza ofensiva real. Y eso hacía a Federico Valverde un jugador aún más completo. Durante mucho tiempo, una narrativa comenzó a circular en el fútbol europeo sobre Federico Valverde. La idea de que era solo un jugador físico, un corredor incansable, un pulmón en el campo, un futbolista que hacía el trabajo sucio mientras las estrellas brillaban. Pero esa idea simplemente no resiste la realidad. Valverde es mucho más que intensidad. Sí, recorre todo el campo. Sí, presiona rivales, recupera balones y ayuda a equilibrar al equipo. Pero reducir su juego solo a eso es ignorar por completo la calidad técnica absurda que tiene. Basta con ver sus goles. Los disparos desde fuera del área se han convertido en una de sus marcas registradas. Muy pocos jugadores en el fútbol actual pueden golpear el balón con tanta potencia y precisión al mismo tiempo. Y eso no es casualidad. Para marcar goles desde larga distancia con frecuencia, se necesita técnica refinada, coordinación perfecta y mucha confianza. No es algo que aparece de la nada. Valverde ha trabajado ese tipo de definición durante toda su carrera. Y cuando tiene espacio en la frontal del área, todo el estadio ya sabe lo que puede pasar. Un disparo potente que muchas veces termina en el fondo de la red. Pero hay otro detalle importante que explica por qué Valverde se ha vuelto tan esencial para el Real Madrid. En un plantel lleno de estrellas, con jugadores como Vinicius Jr., Bellingham, Mbappé, alguien tiene que hacer el trabajo que no siempre aparece en los highlights. Alguien tiene que correr, marcar, presionar y equilibrar al equipo. Y Valverde hace todo eso sin ego. No le preocupa ser el más mediático ni el más comentado. Lo que le importa es que el equipo funcione. Ese tipo de jugador es extremadamente raro en el fútbol moderno, porque Valverde no es solo un obrero, es un obrero que también sabe decidir partidos. Y cuando un jugador logra combinar una intensidad brutal con calidad técnica de élite, el resultado es exactamente lo que vimos en el partido de ida de los octavos contra el City. Valverde hizo un hat-trick brutal en solo 40 minutos. Se convirtió en el segundo mediocampista en la historia del Real Madrid en lograr un hat-trick en la Champions. Y marcó de todas las formas posibles, conduciendo por la banda y regateando al portero como un delantero. El segundo con un gran desmarque y definición de verdadero 9, y el tercero algo digno de Pelé, porque mientras algunos brillan solo en momentos puntuales, Valverde influye en el juego todo el tiempo. Es el tipo de jugador que todo gran equipo necesita para funcionar. Y quizá por eso, muchos aficionados del Real Madrid dicen algo curioso. Si el club tuviera 2 Valverdes, probablemente ganaría la Champions League todos los años. ¿Están de acuerdo o no? Déjenlo en los comentarios y no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este.